elementos con 4 ángeles y con 4 sfirot, las esferas místicas o rostros de Dios, e incluso a 4 matriarcas y patriarcas que nosotros normalmente llamamos de otra manera. Agua, fuego, aire y tierra es un grupo, Mijael, Gabriel, Uriel, Rafael, el grupo de los ángeles, sur, norte, este, oeste, son todas cosas sabidas, ¿verdad? Pero que son utilizadas en el mundo pagano para poder llegar a, de alguna manera, enseñar su conocimiento. Javerim, el tratado de la Gemara de Avodah Zará, está dedicado a las leyes contra la idolatría y las prácticas idólatras, todo un libro de la Gemara. Todas las formas de adoración que no son puramente monoteístas son tratadas juntas como idolatría y son severamente condenadas. Pero hoy surge un paganismo moderno en su creencia en la magia y en lo sobrenatural. En algunos grupos paganos modernos, la magia se utiliza para obtener los resultados deseados a través de medios sobrenaturales. Esto es posible porque para muchos los reinos de lo humano y lo sobrenatural se encuentran en constante interacción. De este modo, un pagano moderno puede emplear la magia para manipular el mundo físico o el mundo espiritual. Algunos elementos de la iconografía judía que llegó a nuestros días son parte de ellos. Iconografía, ustedes conocen los icons, ¿verdad? Que es alguna manera de representación de cosas. Dado que la mayor parte de las autoridades rabínicas creía que el segundo mandamiento proscribía todo arte visual que pudiese involucrar obras, particularmente de rostros o de cuerpos humanos que pudiesen incitar a la idolatría, en particular, más aún las esculturas, los artistas judíos fueron verdaderamente muy pocos. Muy pocos se animaron a desarrollar el arte plástico hasta que las comunidades judías se fueron asimilando o, a su modo, lograron integrarse a las sociedades occidentales desde fines del siglo XVIII y particularmente en el siglo XIX en adelante. Sin embargo, miren ustedes, Javerín, fueron los monumentos funerarios, las matzeivot, en los que los artistas dieron su aporte pagano, y las arcas, el Arona Kodesh, en los que se guardan los Sifrei Torah y en muchos casos los mantos, donde aparecen representaciones de los animales del libro Yehezkel y también de los querubines. Van a ver ustedes las tablas de la ley bordeadas por leones, van a ver ustedes representaciones de toros, van a ver ustedes hermosos vitrales en sinagogas con los símbolos del zodiaco, tal cual como aparecía en las viejas, antiguas sinagogas en el piso, y que son, sin ninguna duda, resabio de algo que los hajamim trataron sin éxito de combatir, al grado que dijeron que Ein Mazal le Israel, es decir, que todas las constelaciones de las estrellas y los símbolos zodiacales no influyen sobre nosotros. Sin embargo, ahí están y están representadas, e incluso llegaron a integrarse a las lujot, a los calendarios hebreos, llegaron a integrarse también a los mahzorim, particularmente en la parte de las filot de la lluvia y del rocío. Dejemos por un lado la iconografía judía y vayamos a cosas más concretas, porque el paganismo, con todo lo que se opone al judaísmo, tiene que ver con el politeísmo, tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con espíritus de la naturaleza, y a partir de ahí, nada más y nada menos, con sacrificios humanos, solo por nombrar algunos. Estoy dando un pantallazo histórico y geográfico, pero no hay ninguna duda que está todo eso muy relacionado. El paganismo en las relaciones con árboles, fuego, tierra, aire, espíritus y otras personas, como dicen los que aman las vivencias, se trata de no ver el mundo como un objeto, sino de verlo como algo vivo. Significa, Javerim, cultivar el eros, que puede significar cualquier cosa, desde amor y sexualidad hasta nociones más generales de la fuerza vital. No en vano, ciertos rituales paganos, también de los nuevos rituales de nuestro propio siglo XX, recientemente terminado, y que se extienden también a nuestro siglo actual, el XXI, tienen un
alto índice de eroticidad, incluso de liberación sexual. Parte del paganismo antiguo estaba relacionado con los ritos de la fecundidad, donde lo sexual era fundamental. Recordemos así rápidamente la existencia que ya habíamos visto en nuestro curso normal de las Kedeishot, de las mujeres sagradas paganas que vendían su cuerpo a los dioses, de alguna forma representados por seres humanos. Miren ustedes, también parte de los servicios religiosos con una excesiva solemnidad y sus aberraciones tenían siempre mucha popularidad, casi la misma que tienen las corridas de toro en nuestro tiempo, los combates de box, cuando garantizan que va a haber derramamiento de sangre. No importa si tú apuestas a que el toro va a ganar o si el toro va a morir en la lidia. Todos estos elementos los uno un poco en forma desordenada, simplemente para que vayamos entendiendo con qué facilidad los elementos del paganismo y de la idolatría de todo tipo se van presentando frente a nosotros, y también en nuestra época en la cual somos todos liberales y somos todos racionales y somos todos jajamim y que combatimos la magia. Miren ustedes, en el judaísmo, desde la última etapa del Talmud, se decidió incorporar y judaizar algunas prácticas porque era imposible quitarlas. Es probable que ese proceso se iniciara muchos siglos antes. Un ejemplo, y ahora ustedes sin duda se van a sorprender como muchas veces se sorprenden, es el ritual de Tashlich, que es un ritual de limpieza y renovación, de arrojar migas de pan, que simbolizan las migas, los pecados, del último año en un cuerpo de agua. Y entonces yo respiro simplemente para que ustedes piensen, si es que no lo pensaron hasta ahora, que el Tashlich, tal cual como está, que ideológicamente se basa en un midrash que tiene que ver con el camino de Abraham Avinu hacia el monte Moriah para sacrificar a su hijo, pero que no lo voy a relatar ahora porque el tema es muy amplio y el tiempo es muy comprimido. De pronto puede tener ese tipo de ritualización cuando la gente se olvida que lo importante es el texto. Y he visto a muchísima gente que no cumple prácticamente mitzvot, pero que no se va a perder un tashlich. Incluso cuando era joven, recuerdo los centenares de jóvenes y muchachos y chicos incluso que iban caminando hasta el Puerto Nuevo de la ciudad de Buenos Aires, haciendo kilómetros y kilómetros, cargando mazorim para poder hacerlo ahí o en el Río de la Plata. Y luego, en los lugares donde no hay río ni hay lagos, entonces el ritual a la manguera, que se conecta a la llave de agua, a la canilla, y de pronto la gente viene a ver el agua de la canilla y también sacude sus bolsillos para arrojar, lo digo simbólicamente, porque no hay una mala intención y nadie hace nada malo con hacer tashlich. Hacen cosas muy bonitas, pero se olvidan a veces cuál es el sentido. Hay otro acto que también a ustedes les va a llamar la atención, pero que no es secreto, que tiene que ver con la expiación comunitaria, que se llama caparot. Caparot, ya en el Shulchan Aruch, el mismo Rabbi Yosef Karo y el Ramban Nachmanides se opusieron. Rambam Maimónides no nombra la costumbre de caparot. Por eso, los judíos de Teimán, es decir, los judíos de Yemen, no hacen caparot. Rashba cuenta lo que hacían los cristianos en España con los gallos, cuyas cabezas luego separaban del cuerpo y dejaban colgadas, revestidas por dulces y demás en las puertas de su casa, lo que hizo que Rashba prohibiese en su Keilah que se hagan caparot, porque él veía las caparot en el acto de matar a las gallinas y a los gallos, y la discusión sobre los colores que tenía que tener una continuación de un acto que no era nuestro y que tenía que ver, obviamente, en este caso, con el chivo expiatorio.
Entonces, Javerim, en nuestros días debemos distinguir entre acciones paganas que llamamos Avodah Zará, que es el culto ajeno y extranjero, esa es la traducción literal, y la diferencia con algunas costumbres nuestras, que son resabio de viejas costumbres, pero la diferencia gigantesca tiene un solo nombre, que es la ética. Kohavim y Mazalot, de la palabra Akum, es decir, que, con el cual nosotros llamamos a los paganos, es decir, los que sirven a las estrellas y a los símbolos zodiacales, todavía siguen en nuestras ilustraciones. Por lo tanto, hubo un proceso de poder adaptarse o adaptarlos porque no había manera de quitarlos. Hasta el día de hoy sigue la costumbre de Caparot, por ejemplo, en Jerusalén, con la protesta de muchísima gente que prefiere hacer las Caparot con dinero, porque el texto es muy bonito. Cuando yo digo, este gallo va a morir y yo voy a vivir, es un acto que suena a pagano, nos guste o no nos guste. Si yo digo, este dinero que voy a dar a Tzedakah va a ayudar a la gente necesitada y yo le pido a Dios que por esa razón pueda vivir en beneficio a mi generosidad, es otra cosa completamente diferente. Miren, Javerim, este Shabbat es Shabbat Parashat Shkalim, y que cae justo el día en el cual había que dar los Shkalim, el primero de Adar, Rosh Chodesh, y Chodesh Tov para todos, que no saludé en el principio, y habla de Kofer Nafsho, es decir, que hay una manera en la cual Dios nos enseña a nosotros de rescate de nuestras almas a través de la ayuda al prójimo, porque al rescatar al otro, en definitiva, nos estamos rescatando a nosotros mismos. No sé si alcanzan a ver cuál fue el proceso de judaización de este tipo de costumbres que nosotros heredamos de nuestros vecinos. La oposición a todo lo que tenga sabor a idolatría fue muy feroz, particularmente durante el periodo romano. Cuando Adriano introdujo las insignias romanas a Jerusalén, la protesta vehemente fue tal que él se vio obligado a retirarlas. ¿Y por qué? Porque esa época era una época en la cual nosotros sufríamos, por un lado, de una división y por otro lado, de la influencia terrible, terrible, de la cual después de todo también nace la festividad de Hanukkah, de tratar de que renunciemos al Dios uno y único y vayamos al servicio divino de los paganos. En la Mishnah del Tratado Avodah Zará se establece que durante 3 días antes de las fiestas paganas estaba prohibido hacer negocios con paganos. Es la primera Mishnah del Tratado del Talmud. Y tal prevención era porque querían que se filtre que estaba prohibido vender a los paganos artículos antes de sus festividades que pudieran utilizar en el culto idólatra, porque de esa manera nos asociábamos, directo o indirectamente, al culto idólatra. Y los judíos tenían que perder mucho dinero, ya no podían vender piñas, ni higos blancos, ni incienso, ni tampoco gallos blancos que se usaban ahí, aparece en la Mishnah 5 del primer capítulo. Miren, Javerim, nosotros teníamos estrictamente prohibido arrojar una piedra a un pilar de mercurio, el equivalente romano del griego Hermes, que era la deidad patrona de los viajeros y en cuyo santuario los agradecidos transeúntes lanzaban una piedra como parte del culto. Estaba explicitado igual que estaba prohibido para nosotros hacer las necesidades frente a otros ídolos que existían en el mundo en aquel entonces. Entre otros numerosos detalles del aborrecimiento de nuestros jajamim a la idolatría, se pueden dar distintas ilustraciones. Los rabinos no solo trataron la idolatría con mucha severidad, sino que sobre todo lo que les pertenecía o lo rodeaba estaba prohibido. El rabí Yaakov dijo que el rabí Yohanan dijo, con respecto a los objetos de los que está prohibido obtener beneficio, uno puede curarse a sí mismo con cualquier sustancia, dijo Rabí Yaakov en nombre de Rabí Yohanan, con excepción
del uso de la madera o los subproductos de la madera del árbol llamado Asherá, que nosotros ya conocimos en nuestras clases de los lunes. ¿Por qué? Porque Asherá era el árbol por idiosincrasia designado para la idolatría. Y la Gemara pregunta, ¿y cuáles son esas circunstancias? Y responde, en realidad se refiere a un caso en el cual no hay peligro de vida y aún así no se puede beneficiar de la manera de una sheirá si lo hubiera, como se enseñó en una veraitá que el rabino Eliezer dice, si está escrito y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿para qué tiene que decirnos la Torah también y con todas tus fuerzas, según aparece en Devarim 6:5? Y si se dice con todas tus fuerzas, ¿por qué tiene que decir con toda tu alma? Alguna de esas afirmaciones parece superflua. Y la respuesta es más bien, es para decirte que si hay una persona cuyo cuerpo le es más amado que su propiedad, por eso dice con todo su alma, con toda tu alma. El versículo enseña que uno debe estar dispuesto a sacrificar su vida para santificar el nombre de Dios. Si hay una persona cuya propiedad le es más querida que su cuerpo, por eso se dice con todas sus fuerzas. Rabbi Eliezer entiende la frase con todas tus fuerzas, que significa con todas tus posesiones. Aparentemente hay circunstancias en las que una persona debe estar preparada para morir en lugar de ser curada con una sustancia prohibida, pero prohibida por el uso pagano, no prohibida porque no se puede ingerir por las distintas prohibiciones de comida no apta para judíos que establece la Torah. Y aquí hay una gran diferencia entre lo que es treifá, neveilá, y lo que es, en definitiva, alguna sustancia que tiene que ver con el ritual pagano de los pueblos vecinos. Esa era la fuerza usada por nuestros sabios contra el paganismo, cuando en otras sustancias prohibidas no objeta su uso. Cuando Rabín vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que Rabbi Yohanan dijo, Rabín es rabina, uno puede curarse a sí mismo con cualquier sustancia de la que no pueda derivar beneficio, excepto si usa cosas que tienen que ver con la idolatría o las relaciones sexuales prohibidas. Y eso aparece en el Talmud en Pesajim, en los folios 25 de ambos lados, 25a y 25b. Y por si eso fuera poco, mis queridos Javerim, instituyeron los Jajamim una verajá, una bendición, que si una persona ve un lugar en la tierra de Israel, lugar del cual la idolatría ha sido desarraigada, debería decir, bienaventurado el que desarraigó la idolatría de nuestra tierra. Y como fue desarraigada de este lugar, así sea desarraigada de todos los lugares pertenecientes a Israel, y vuelves el corazón de los que les sirven a los dioses paganos para que te sirvan. Esta braja, Javerim, que probablemente nunca la escucharon y seguramente tampoco la dijeron, aparece en el Talmud, en Berajot 57b. Pueden fijarse, sería muy bueno que se fijen y lo vean y estudien este fragmento de la Gemara. Aunque la mera intención de cometer un pecado no se cuenta como pecado, ese es el concepto judío. Es decir, si nosotros no hacemos la acción, no se cuenta como pecado, aunque tengamos muchas ganas. Pero hay una excepción, y esta excepción se aplica a la idolatría, donde incluso la mera intención de adorar ídolos es considerada pecaminosa. Así dice la Gemara en Kiddushin 40. La discusión entre los maestros judíos se centró entonces, en aquel entonces, si el Islam y el cristianismo, las dos religiones hijas del monoteísmo, o hijas del judaísmo como se les llamaba, ahora se les llama el judaísmo hermana o hermano mayor, y los nuevos rivales de la religión judía debían ser tratados como religiones idólatras. Según la mayoría de los jajamim, el Islam fue visto como una religión monoteísta, pero las opiniones difirieron con respecto al cristianismo. Finalmente surgió un consenso de que si bien el cristianismo no podría ser considerado idolatría para ellos,
es decir, para un cristiano gentil, no había que ofenderlo porque no habían llegado a cierto tipo de rituales que era lo que la Torá quería en definitiva prohibir. Las nuevas formas de la idolatría y del paganismo, que si bien pueden confundirse, no tienen nada que ver con las supersticiones. Esto lo aclaro porque uno de los Haverim de los lunes me hizo esa pregunta por correo. En los tiempos modernos, es decir, aclaro y repito, supersticiones es otro tema, no tiene nada que ver con, si bien supersticiones también pueden tener base en la idolatría y el paganismo, y en la magia blanca y en la magia negra, es un tema absolutamente separado. En los tiempos modernos, cuando muy pocos judíos se sienten tentados a adorar ídolos en el sentido antiguo, los pensadores han llamado la atención sobre diversas formas de idolatría. Y ahora sí, vamos a utilizar distintas formas de idolatría que todos conocemos, pero que no vemos como idolatría por lo general. El culto al Estado, por ejemplo, como en los regímenes totalitarios, o el culto a las causas, a las personas o a los ismos de diversos tipos. En el debate inacabado de la identidad judía, que algunos judíos sustituyan su religión por la nacionalidad judía, plantean que esa podría ser una especie de idolatría en el sentido más amplio. El culto al Estado, a los dictadores, a sus esposas, para quienes nacieron en países de habla española, sea en España en el tiempo de Franco como en los otros países durante las dictaduras, saben perfectamente bien de qué se trata. Llevar incluso símbolos en el saco con el rostro del líder de turno, o leer sus libros como libros de lectura, o festejar o conmemorar sus nacimientos y sus muertes con distinto tipo de acciones. O como sucedió hace poco con el cambio de lugar de sepultura de los restos de Franco, la oposición que se levantó más que nada porque había una especie de santificación, no a la sepultura en sí, sino todavía sigue de alguna forma observar a Franco como un ídolo casi religioso para quienes creen en él. En la tradición judía, Javerín, la Torá debe verse como un medio para llegar a Dios, pero nunca como un objeto de adoración. Algunas autoridades rabínicas llegan al extremo de prohibir a los judíos inclinarse ante la Torá, ya que esto podría parecer tratar a la Torá como un objeto de adoración. Bueno, exceptuando sea como una muestra de respeto. Y vamos a tocar otro tema que es urticante y no va a ser el primero que hemos tratado ya esta noche. Una queja constante de los Mitnagdim, que es el grupo que se opone a la Hasidut, queja contra el hasidismo, es que la veneración hasídica del tzadik bordea con la idolatría. Y no quiero dar ejemplos porque prefiero que cada uno de nosotros piense hacia dentro de sí, si de pronto ir a una tumba de uno de los grandes líderes del hasidismo y hacer ciertas actividades allí tiene que ver con idolatría o tiene que ver únicamente con respeto y amor. Miren, Javerim, si un Sefer Torah, como vimos recién, no debe ser objeto de adoración, mucho menos debe serlo una kippah. He visto decenas de personas, centenas de niños, que cuando se les cae una kippah jugando al fútbol la levantan y la besan. Un Maguen David no es un objeto sagrado, tampoco una tumba, tampoco un himno, tampoco una bandera. Son símbolos cívicos, si se quiere, la bandera y el himno, pero no van más allí de ser símbolos de ese tipo que no tiene una connotación religiosa a la cual hay que respetar en particular.
Miren, Javerín, vamos entrando en el tema. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no pensaban que íbamos a ir por aquí, pero es inevitable. La erección de pilares, las Matseibot, como las que erigió Jacob, que habíamos estudiado hace muy poco tiempo atrás, está proscrito, está prohibido en el libro de Devarim 16:22, donde dice, ni levantarás para ti Matseibá, un pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Y los profetas en el libro de Yehezkel 26:11 dice, los jinetes ocuparán cada calle de la ciudad, darán muerte a tu gente con sus filosas espadas y tus famosos y enormes pilares serán demolidos con facilidad. Eso aparece en Osea 3:4, en 10:1-3, en Mijá 5:12 dice asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Si el profeta Mijá tiene que decir esto, y si Osea tiene que hablar de eso, significa que todavía en esa época gran parte del pueblo judío estaba profundamente inmerso en el paganismo. Y si vamos para atrás, también lo hablamos en su momento, pero ahora en este contexto lo van a ver mejor. Abraham vino, practicó una plantación de un árbol. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso, verdad? Para el servicio de Hashem, el eterno Dios, así aparece en Bereishit. Y en Devarim, el 16:21, prohíbe eso. No voy a volver a ingresar al tema de que si eso fue después de todo algo que, perdónenme que tengo que cerrar el teléfono que me están llamando. Estoy en clase, te llamo después. Perdón. Abraham, repetimos, yo había lanzado hace unas semanas atrás la posibilidad de que el pedido de Dios a Abraham de llevar a sacrificar a su hijo tenía que ver con el hecho de que Abraham en ese momento fue a poner un árbol al lado de un altar. El uso de Matseibot y la plantación de árboles para el culto fue ampliamente utilizado durante el tiempo de la monarquía. Y entonces aparece la referencia al toro celestial que se encuentra en fuentes egipcias muy antiguas. Se consideraba que el toro era la sede de diferentes dioses en Egipto, Babilonia y Aram. Esta forma de adoración, la adoración icónica, explica la mayor parte de la denuncia de la adoración de imágenes en la literatura bíblica. Hace apenas unos minutos atrás hablaba yo del parójet y de qué manera los artistas y las artistas bordaban y siguen bordando animalitos o los colocan alrededor del Aron HaKodesh, que es el único lugar donde hay algún tipo de muestra de arte. Y si volvemos a nuestro tema central, Lea y Rachel, es decir, los personajes de sus nombres originales que ya habíamos visto, Bacatoro, oveja, cordero, siguieron apareciendo como dioses muchos siglos después y se infiltraron en imágenes divinas. Y entonces de pronto aparece una iconolatría permitida y aparece una iconolatría ilícita. Si bien en un principio toda iconolatría, es decir, toda representación es ilícita, se fue ablandando un poco el filtro de manera tal de que pudiese ingresar dentro de nuestro pensamiento algún tipo de resabio al cual se le quita la santidad y se le quita la falta ética y se le quita el prosternarse ante ellos. La Torá, Javerim, ataca la idolatría por dos motivos independientes, porque viola el pacto y porque es inútil. Dado que la idolatría está específicamente prohibida, aparece así en Shemot 20, ¿verdad? Su práctica constituye una violación del pacto, como aparece en Devarim, y Irmiau, en el capítulo 11, Pasuk 10, dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Yehudá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres.
El segundo argumento puede entenderse correctamente a la luz de la creencia que tienen los gentiles y muchos israelitas de fenómenos como la fertilidad, la lluvia, la salud, que pueden controlarse recurriendo a otros dioses o mediante la adoración de sus imágenes. Así lo plantea O'Shea, y no estoy hablando de judíos piadosos que van al servicio religioso en Brasil, al servicio religioso judío, y después van a realizar actos mágicos a las casas de determinados amigos, entre ellos el tan bien conocido colocar agujas en muñecos para darle muerte a los enemigos. Dado que según el Tanaj, Dios tiene el control de todos los fenómenos, la idolatría es inútil, y entonces Yeshayahu, en varios lugares, Irmiau, gritan contra eso. Además, como observó Rambam, Maimónides en la Guía de los Perplejos 3.30, la Torá enfatiza que dado que la idolatría es una violación del pacto, produce resultados negativos, castigos, y Dios pondrá la naturaleza en contra de los idólatras. Es decir, si tú vas a creer en el aire, en el viento, en el sol, en la luna, pues los pondrá la naturaleza en tu contra para demostrarte que no tienen nada de sagrado. Y se basa en Devarim 11, 13, etcétera. Perdón, 11, y en el capítulo 13, 18 y 28. Miren, Javerim, la historia de los ídolos es casi tan antigua como la historia de la humanidad. Siempre existieron ídolos porque la naturaleza humana necesita de un marco de referencia para su definitiva construcción, y en ese proceso algunos individuos, según ciertos caracteres culturales y según los diferentes contextos históricos, se han convertido en prototipo para la sociedad en la reproducción de los valores y las tendencias sociales. Por eso es tan difícil creer en un Dios único que no se representa. Cada época ha requerido de un tipo de ídolo diferente, aunque es común a todas que el verdadero sentido de los ídolos está en el ámbito de lo imaginario y que su significación social trasciende de otras intencionalidades humanas. En este sentido, se trata de un proceso social que se eleva sobre la producción de categorías de lenguaje, de las cuales se desprenden sentidos y significaciones sociales que encuentran en el mito la mejor vía de expresión. Miren, voy a avanzar unos minutitos más, si me permiten, antes de abrir los micrófonos. Si deseamos examinar con vehemencia el mundo del deporte y el de los actores y actrices, cantantes y bailadores, hemos de evitar apabullarnos ante la imagen triunfalista que se ha extendido en los últimos tiempos. Dicha estampa, que se ha producido gracias a la mitificación creada por los medios de comunicación, ha convertido a gran cantidad de personas en ídolos que son veneradas particularmente por los jóvenes. Nuestro amigo Pedro, presente hoy con nosotros, escribió en una correspondencia particular, pero que me permito compartir con ustedes, que cada uno de nuestros ídolos son los mejores dentro de su propio grupo. Por lo tanto, nosotros nos identificamos con este grupo, que es como nuestra religión, y los ídolos de nuestro grupo religión son nuestros dioses. Por lo tanto, tenemos en nuestras casas las fotografías, imágenes de esos dioses. Tenemos sus videos, sus libros, sus camisetas, sus discursos, sus autógrafos. Les damos sacrificios, ofrendas, por ejemplo, que hacemos cuando compramos entradas para ir a verlos o comprar sus productos, y ofrecer nuestras vidas por nuestros dioses. Y Pedro trae un ejemplo conocido por todos ustedes, que en Argentina, cuando Maradona estaba enfermo, cientos de personas acampaban delante del hospital y ofrecían sus propios órganos para trasplantarles a Maradona. Esas personas dudosamente ofrecerían sus órganos a sus propios familiares. Y a Pedro agrega, cuando Beckham se jubiló del fútbol inglés, fue contratado por el Real de Madrid por una gran fortuna. Le preguntaron al presidente del equipo que le pagó a Beckham cómo puede poner el club en bancarrota, especialmente si Beckham ya no puede jugar tan bien. Y el presidente contestó, escuchen muy bien, vamos a vender $1 billón en camisetas de Beckham en todo el mundo. En lugar de la bancarrota, vamos a ser el club más rico del mundo. Es decir, esto demuestra que el valor de Beckham no era
porque era un buen jugador cuando ya estaba viejo y acabado, sino que fue aceptado por la religión del fútbol como el Dios supremo. En aquella época, otros dioses de otras religiones también, como en la nuestra concreto, Bill Gates en Los ricos del mundo y otros ricos donde aparecen las tablas y donde uno se pelea. Y fíjense ustedes, Amazon acaba de venderse, wow, y el hombre más rico del mundo al cual tantas personas leen y siguen a ver si pueden descubrir su secreto. Aparece la religión de las artes, los artistas más pagados, que no sé si son los mejores artistas, pero la gente paga por su nombre, porque los idolatra, los convierte en ídolos. Los humanos creamos dioses en cada uno de los grupos. Son dioses perfectos, infalibles, inmortales, eternos. Por eso, cuando Maradona muere, aparecen tantas, pero tantas personas en medio de la pandemia que van a participar en su sepelio. Incluso la señora vicepresidenta de ese país hace todo tipo de malabarismo para que la vean y para que esté muy junta al féretro. Cada uno de esos grupos tiene su himno, tiene su canción, tiene su constitución, cada uno tiene su símbolo, escudo, bandera, foto, ídolo. En definitiva, al hacer a esta gente deportistas, científicos, artistas, políticos, ídolos, les rendimos pleitesía porque en realidad aspiramos a ser como ellos, tocarlos, conseguir autógrafos, poner en los hijos sus camisetas, es decir, el número de la camiseta, vestirlos de dioses. Hasta aquí, Pedro. Y hasta aquí me parece que voy a detenerme por un instante, solamente permítanme 3 minutos más. Hoy día son varios los grupos que enarbolan la bandera del paganismo moderno sin que nosotros seamos conscientes de su existencia, porque por lo general son grupos cerrados. Uno de esos grupos en Estados Unidos llevó hace ya varios años a la muerte de todos sus adherentes que estaban con él. El hecho de que sean grupos cerrados no los hace menos peligrosos. Nombro algunos porque a lo mejor ustedes escucharon de ellos. El druidismo, la religión de los antiguos galos y celtas, que profesaban culto a varias divinidades, que creía en la vida futura y en cierta forma de reencarnación, hoy tiene, practicantes en muchos lugares del planeta. El chamanismo, que se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales similares al animismo, que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano y en algunas sociedades la capacidad de causarlo, eso es más importante. Los chamanes creen lograrlo contactando con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, de profetizar, de interpretar los sueños, de usar la proyección astral y viajar por el mundo superior y por el mundo inferior. Pero las tradiciones del chamanismo han existido en todo el mundo desde épocas prehistóricas. Y por último, tenemos la Wicca, que es un movimiento de brujería occidental moderna. Es decir, Javerín, cuando hablábamos de Rachel y Lea, y cuando hablábamos de la Bodazara, y hablábamos de los ídolos y el paganismo encubierto de una u otra forma, también en las mandrágoras, tocamos de que hay un paganismo en nuestros días, pero cuando de pronto concentramos todo esto que yo he concentrado esta tarde, esta noche o esta mañana, con la ayuda de Pedro en algunos casos, verán de que el tema es terriblemente actual y de que nosotros estamos profundamente inmersos en la creencia ajena de otros pueblos que no tienen nada que ver y que estamos profundamente inmersos en las estrellas y en todos los símbolos que convertimos en dioses. Y no quiero extenderme a las teorías filosóficas de nuestra época, en las cuales Emmanuel Levinas planteaba el hecho de que pudieron haber inspirado incluso al Holocausto. No era fácil instaurarlo si no hubiera habido una base de fe pagana. Bueno, Javerín, hasta aquí el largo monólogo. Los invito a participar. Ok, vamos a ir de manera ordenada porque hay algunas preguntas que ya estaban en el chat. No sé, Raf, si las pudiste ver.
Por ejemplo, No, el tema de no. cómo se explica Birkat Levaná, o el tema del Nahash Nehoshet, como algunas cosas así bastante, digamos, clásicas, que valdría la pena a lo mejor aclarar. Apareció también el tema de Espérate, sí, porque si no me va a ser complicado. Bakashá. El tema de Nahash Anehoshet, creo que también lo vimos en las reuniones de los lunes, cuando en la época del rey Hizkiyahu, todavía lo que había sido algo, una especie de bandera que la misma Gemara dice que la gente mire hacia arriba, igual que la Gemara explica si las manos de Moshe en una batalla levantándose servían para ganar la batalla y dice ni lo uno ni lo otro. Lo que servía era que la gente tuviese fe y mirase para arriba. Y parece ser de que la serpiente que luego se convirtió en el emblema de los médicos está de pronto sigue colocado en el Beit HaMikdash. Y no solamente eso, sino también un libro que le adjudicaban a Shlomo Amelech. Cuando el rey Hizkiyahu percibe que la gente no va a rezar, sino que va a pedirle creyendo que la serpiente de cobre les va a curar, o ese libro les va a curar, los destruye y luego lo elogian por haber tomado una decisión, porque imagínense ustedes que él viene a romper esos ídolos. La gente estaba ofendidísima, si estaba seguro que cuando iban a rezarle se curaban, y si se morían la culpa la tenía Dios, pero si no se morían y se curaban, era suerte a eso. El tema de la bendición de la luna que nosotros tenemos tiene que ver con el concepto nuestro de Rosh Hodesh. Paradojalmente, hoy a la noche y mañana a la noche con mayor fuerza vamos a ver que la luna vuelve a renacer, y tiene que ver con el renacimiento de los ciclos mensuales y que había una necesidad. Acuérdense de que una época en la cual la gente no tenía el calendario como hasta ahora, sino que para poder comunicar el Rosh Hodesh había que colocar antorchas de una montaña a la otra. Y sí, si una persona cree que se coloca, cuando hace los 3 bailecitos, y dice, y yo no voy a poder tocar a la luna, y nosotros sabemos que seres humanos han llegado a la luna como si estuviesen contradiciendo lo que la oración, en realidad no saben exactamente lo que están diciendo. Y entonces, 2 cosas completamente diferentes. Si nosotros estamos allí y pedimos por un mes bueno, hoy estamos pidiendo también por un mes bueno, y mañana noche, y Shabbat, y hasta Shabbat Minja, vamos a decir, ya le veía. Ahí no hay ningún problema. El problema está en creer que nosotros nos estamos arrodillando, le estamos bailando a la luna y no que le estamos agradeciendo a Dios. Bien, si puedes, hay más cosas en el chat, pero también Alisa está levantando la mano, veo. Voy a dar una miradita a ver si hay más. Bacalla, Alisa. Sí, quiero hacer una pregunta, Raf, que es un tanto compleja, me parece. Pero bueno, cuando el culto se hace sin sentido, ¿podría vincularse a lo pagano? Mira, otra vez, si hay ciertos cultos, por decirlo así, que Levinas lo plantea a una manera muy simple. Dice, si es algo ético, si tú tienes una especie de ceremonial de hablarle a las plantas, y por dentro tuyo estás seguro que las flores te escuchan, y a lo mejor te escuchan, a lo mejor no te escuchan, y lo conviertes en un ritual. Ahí no hay aparentemente, tomo eso como un ejemplo didáctico, ¿verdad? No hay nada que podamos decir que tiene que ver con la idolatría ni con el paganismo. Si tú haces oraciones a la flor y le pides a la flor no que te dé mejor perfume, sino que te ayude para salir de una determinada situación, ya estamos en otra cosa. Si a esa flor que tanto amas la embalsamas y la colocas en algún lugar de tu casa y pasas por ella y la saludas,
pues ya estamos en otra cosa, porque los límites son muy sutiles. Por un lado tenemos la falta de culto. Entonces, si hay falta de culto, no podemos hablar de paganismo, porque tampoco hay riesgo de que establezcamos algún tipo de culto que pueda llevar a la matanza de los niños o actos sexuales sagrados que van en contra de la ética. Entonces, no hay culto, no hay riesgo. Hay una especie de riesgo porque te puede empujar por ahí, porque voy a tocar algo que no pensaba tocar hoy, que tiene que ver con Shabtai Tzvi y con su alumno, que después de todo, este mesiánico, en un momento dado, su alumno, no recuerdo bien, se envolvió en un Sefer Torah desnudo e hizo que la gente baile alrededor. Ah, alguien lo está escribiendo eso, hola, quiero verlo otra vez, o si lo puedes leer tú, Ethel, porque recién algún... Sí, Natán de Gaza. Natán de Gaza, gracias. Gracias a José Manuel. José Manuel, con Baruch Spinoza no es lo mismo, porque Baruch Spinoza no se hizo pasar por Dios, ni nadie le rendía culto, sino que él negaba ciertas cosas que tienen que ver con nuestra fe, en el sentido de que él leía la religión de otra manera. Pero en el caso concreto de Shabtai Tzvi, Natán de Gaza, es a lo que no lo pensaba tratar hoy, pero ya salió. Veo aquí abierto el chat también que puede haber un culto de idolatría a hijos en exceso de cuidados a un familiar en forma obsesiva, jefes, amistades, casas, trabajos pueden ser objetos de idolatría. No sé, Javerín, hay otra vez límites. El cuidado obsesivo a una madre muy, muy obsesiva es mejor que una madre que abandona a sus hijos, me dijo hace muchísimos años Arnaldo Raskowski, cuando discutía con él sobre el tema del parricidio y el filicidio, y entonces él me decía, en definitiva, ciertos rituales judíos hacen que la mujer no vuelva a ser mujer rápidamente y tenga que esperarse un poco, y el Brit Milá hace que la madre tenga que proteger al hijo más tiempo y entonces se apega más, y se vuelve una Yiddish mame. Y él decía, bueno, quizás hablando de la propia, que es mejor tener un exceso de madre que tener una faltante. Aunque hay muchas madres nudnikiot y que por eso los mismos psicoanalistas, seguramente el finado Raskowski ganaba mucho, dando terapia a los hijos de esas madres obsesivas. ¿Yo puedo preguntar? Venga. No, a propósito de la observación que hizo José Manuel sobre Spinoza, porque el límite entre el panteísmo y el paganismo me parece ahí un poco delicado, por un lado, y por el otro, lo que decías antes de el límite entre la adoración y el respeto. O sea, cuando al niño se le cae la kipá y la levanta y la besa, y ahora sí como Yiddish mame, eso es también lo que uno enseña a su hijo, que cuando se le caiga el sidur lo levante y lo bese, porque hay en eso una educación hacia el afecto. Entonces, ¿cuál es ese límite tan delicado entre la adoración y el amor? Porque no parecería ser tan sencillo. Mira, ese límite es muy, muy, muy delicado y hay una enorme zona gris donde entre lo permitido y lo menos permitido. Sin ninguna duda, si pasa el Sefer Torah junto a nosotros, o nos ponemos los tefilín, o nos ponemos el talit, le damos un beso. Y le damos un beso repitiendo un poco el ceremonial de dar besos, igual que dar besos a la mezuzá, y que nacen de afecto y que luego se convierten en repetición y luego se convierten lamentablemente en actos casi sin sentido. El dar un beso a un libro, y más aún lo que dicen nuestros sabios, en qué orden hay que colocar un libro sobre el otro, tiene que ver con algo maravillosamente bueno nuestro, que es el respeto al libro, enseñarnos el amor al libro, al Sefer sagrado y convertir en sagrado todo libro que vamos a estudiar, me parece fantástico. Así que hay un límite y cada uno de nosotros tendrá que elegir por dónde pasa.
Bien. Leo, mientras tanto, si no hay nadie que levantó la mano, lo que dice por aquí, si vendemos el Hametz, no, eso no tiene nada que ver con No. lo que estamos hablando nosotros. La venta del Hametz es una, digamos, circunvalación muy inteligentemente decidida por nuestros hajamim ante la prohibición de tener Hametz en casa, que sea de nuestra propiedad. Entonces, al dejar de ser de nuestra propiedad, ya no afectamos la norma. Si luego lo compramos a la finalización de Pesach. Susana tiene una pregunta, por favor. Hola, Rab. Me acuerdo que los nietitos, para dormirse, tenían objetos de apego, lo llaman. Si no tenían su frazadita, era imposible que fueran de visita a otra casa. Entonces estoy pensando, somos tan niños, seguimos teniendo necesidad de objetos a los cuales decir, esto me puede, no sé, ayudar o... Quisiera saber cuál es el límite, porque en realidad la ética que vino a darnos la Yadut fue desprendernos de muchas cosas. Es tan humano pensar que un objeto, o tan tendencioso pensar que es un objeto que me va a ayudar, que no se exige una gran dedicación a no caer en eso, en Abodá Zará o en cosas por el estilo. Y también me estaba acordando de la serie de Giselle, se llama la de Netflix, y la pregunta es, cuando él quería dibujar figuras, ni siquiera humanas, de animales, ¿hasta qué punto esa serie refleja la realidad? ¿No se pueden pintar, por lo menos en los de básico, objetos o pinturas humanas? ¿Qué es lo que pueden pintar? Eso lo relaciono con el comienzo de su shiur, que dijo que en los templos no hay pinturas. Y obvio, si no se puede pintar. Susana, y la última cosa, el saludo al sol que hacen la gente que hace yoga. Si uno lo despersonaliza y simplemente es un simple hecho de elongación, estaría permitido, porque nadie en este momento puede decir, bueno, saludo al sol como el dios de... Esas son 3 observaciones de la actualidad. Mira, la primera, en tu pregunta está la respuesta. ¿Qué límites tenemos si le damos a un nietito, al hijo, al sobrino, al niño que cuidemos algún objeto y que de pronto él se acostumbre a eso y le dé seguridad? Y si uno cambia de casa, se lleva los muñequitos y los coloca para sentirse mejor. Bueno, tú sabes la respuesta. Ahí aparentemente no hay nada que sea malo. Si al mismo tiempo o en lugar de eso colocas uno de los terafines que Rachel se robó, para que cumpla esa misma función y para que el niño, el nieto se acostumbre a ver al terafín y que cuando sea grande no pueda vivir sin él, pues parecería no ser lo mismo. Con respecto a Giselle o Stisel, no tuve la suerte de verla por una cuestión de principios, porque estoy cansado de este tipo de películas que maravillan a la gente que nunca vio a un judío de ese tipo, ¿verdad? Pero yo he tenido la suerte de educarme y de criarme en casa con personajes seguramente iguales, por lo tanto no me interesó verlo. Si tú dices que él no quería pintar ni dibujar... No lo dejaban. No podía, él quería, pero no estaba permitido. Bueno, es un poco diferente. No, lo que pasa es que la misma norma de los 10 mandamientos se puede aplicar en forma mucho más estricta y se puede aplicar en forma menos estricta. Lo que está claro es que no hay que hacer imágenes de personas. ¿Por qué? Porque las personas tenían más que ver... Sí. No. Tenían más que ver con diosesillos. Así que, y el tercer tema fue sobre cómo saludar al sol. También te dejo a ti la respuesta, ¿verdad? Sí, es obvio. Sí, mira, no sé si es obvio, porque si nosotros dentro de la ceremonia saludamos al sol y no pasa nada, y saludamos a la luna y no pasa nada, y saludamos a las
estrellas y no pasa nada, y saludamos al niño, no pasa nada, y si saludamos a otros niños que tienen aquí arriba, no una equipaz, sino algo redondo, no pasa nada, pues vamos a seguir saludando a todos y mañana nos vamos a encontrar metidos en las iglesias de esos cultos y entonces no parecería ser muy bueno. Aquí hay un segundo, Yerahmiel, hay también preguntas que me enviaron a mí al chat particular. Entonces las leo, ¿sí? Y después Natalio pidió la palabra. ¿Ok? Venga. Antes déjame solamente contestarle a Nathaniel. Que pregunta bueno, la pregunta que me mandaron al chat se relaciona a esa. Un segundo. Que tiene que ver con el tema de tener la imagen del Rebe, ¿sí? En la casa, encima de la cama, o llevar el amuleto con la foto del Rebe, etcétera, que tiene también que ver con esto de las imágenes de los Jajamim, ¿no? Déjame empezar por Nathaniel, porque así la gente va a bajar un poco la presión y se va a poder reír. Javier, en mi casa, cuando yo era niño, había 2 Sukkot en el mismo patio. ¿Por qué? Porque en la misma casa vivíamos nosotros y vivía un tío que era el esposo de la hermana de mi padre. Y estábamos en la misma sukkah, hermosa, y venía gente de todos lados que no tenía sukkah a comer los 8 días, incluso que traía comida propia. Y un buen día mi padre le dijo a mi tío, cuando vio que estaba colgando imágenes de sus jajamim, que él sugería que en la sukkah no coloque esas imágenes porque él no veía que había que colocar fotografías de jajamim. Ningún problema, todo maravilloso. El año siguiente, mi tío, que en paz descanse, se construyó su propia sukkah. Entonces, nosotros los niños podíamos ir a comer leikaj, es decir, pasteles, pastelitos y tortas en la sukkah sin imágenes y en la sukkah con imágenes. Y ahí, bueno, ahí hay una línea difícil de separar, mi querido Nathaniel. Ahora sí, Ethel, perdón. No, está bien. La pregunta en relación a las fotografías de los Jajamim o de la foto del Rebe, creo que es la misma pregunta de fondo. O sea, ¿qué pasa con eso? Si eso no linda con alguna clase de idolatría, ¿no? Yo creo que cada uno puede contestarla solo. Para mí la respuesta es clara porque yo sigo la tradición de mi padre, que en paz descanse, y en nuestra sukkah no colgamos rostros de personas. Bien, y Natalio, me parece, ¿no? Que quería preguntar algo. Sí, gracias, sí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, Yerahmiel, ¿qué pasa en Israel? ¿Cuál es el límite fino entre, por ejemplo, lo que lamentablemente hemos visto de los sepelios de varios grandes rabinos, lamentablemente fallecidos por el COVID, y que hubo multitudes gigantescas que más allá de desatender el tema de salud, ¿qué pasa allí? ¿Dónde empieza o termina el respeto por lo que ese jajam fue en vida y una actitud probablemente idolátrica? Natalio, el tema que estás tocando es un tema absolutamente serio. Yo he escrito un artículo que fue publicado en La Aurora y no en Comunidades, porque no te lo mandé a ti. ¿Me lo puedes mandar? Sobre Parashat Yitro, que tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿verdad? Y donde planteaba la orden perentoria de los 10 mandamientos de no matar. Y explicaba todo lo que significaba eso. Es decir, si nosotros en estos momentos estamos viviendo en Israel frente a líderes que permiten que sus alumnos vayan a escuelas y se contagien, y el contagio de la enfermedad sea el triple que el de la población general, que permite que la gente vaya a bodas en centenares y en miles, y que después de cada boda haya 20, 30, 40, 50 sepelios, o que no hacen nada para impedir la asistencia a las levayot multitudinarias y por cada muerto hay 50 muertos más, esos señores son criminales y quienes los siguen son imbéciles, suicidas
que además de buscar su propia muerte, buscan la muerte de los demás. Nosotros no podemos pasar sin reaccionar, por eso lo escribí, sabiendo que mucha gente se iba a enojar con lo que iba a escribir, y sé que mucha gente se va a enojar con lo que digo ahora. Una persona que no impide el contagio o que no se vacuna es un criminal, sea vestido de negro, sea vestido de blanco, tenga un sombrero de bisón, tenga un sombrero de la marca que quieras, tenga kipá o no tenga kipá. Da exactamente lo mismo. Nosotros estamos viviendo en un fenómeno muy, muy malo. ¿Por qué? Porque hay un límite. Claro, si muere una persona que tú quieres, que fue tu maestro, que tú seguiste, claro que quieres ir al sepelio. ¿Acaso no vimos sepelios en Zoom? Y sepelios terribles de gente joven. A mí me tocó un sepelio de un muchacho de 30 años que murió de cáncer y que ni siquiera los más cercanos pudieron ir al cementerio a acompañarlo. Claro que hubiéramos querido ir, en mi caso no hubiera podido porque estaba yo en Israel y el sepelio fue en otro país. Pero de ahí a generalizar lo que está sucediendo, eso es un fenómeno que no quiero generalizar, porque no todos los que van vestidos de negro desobedecen las normas, pero es suficiente la cantidad de personas que están actuando así como para poner en peligro no solamente la vida de la gente, sino también la posibilidad de que la gente tenga para comer, porque en la medida en la cual se prolonga la pandemia en el país que más vacunas ha tenido, y se prolonga, impide que la gente vaya al mercado a trabajar y los convierte en parásitos del gobierno y hace que los hijos y los nietos y los bisnietos de los que vivimos en Israel tengan que pagar las deudas por su irresponsabilidad. Pero eso es otro tema que yo no sé si yo lo tengo que tratar, pero que es absolutamente otra cosa que linda con otros tipos de elementos de una falla de la educación. ¿Puedes contestar la pregunta de Galia al respecto de visitar las tumbas de los Jajamim? Tengo escrito un trabajo largo sobre la tumba de los Jajamim y les quiero decir que a partir de la semana que viene van a poder bajar de Amazon, Estados Unidos, un libro mío que se llama Ética Empresarial y otros estudios, uno de los cuales tiene que ver con la visita a la tumba de los Tzadikim. Y Shmuel, a ti te contesto, y a Galia, por cierto, que hay una diferencia entre... Primero, los Jajamim no quisieron nunca que vayamos a las tumbas de los muertos. Eso está muy claro. Hay personas que tienen necesidades de ir todos los días, que vayan, pero no es lo que la Yahadut quiere. La Yahadut quiere que después del primer año las personas con vida vayan a buscar la vida. Si alguien va a una tumba de un Raf porque se va a inspirar y se va a inspirar mejor al ver y revisar la conducta de esa personalidad para pedirle a Dios, que vaya. Si va a pedir a esa persona que está yaciendo ahí, pues está haciendo Avodat Zará, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Si va a sumergirse a la tevilá de ese que está en ese mismo lugar y que fue usada a lo mejor por algún gran tzadik, qué bueno que vaya a la tevilá. Qué malo si cree que si va a sumergirse en esas aguas, que son distintas a cualquier otra agua, entonces va a llegar al reino de los cielos sin necesidad de hacer mitzvot y sin necesidad de darse de acá y sin necesidad de cuidar su vida. Entonces, para mí, en lo personal, el tema es muy claro y lo he escrito con mucho cuidado porque en mi familia íntima y directa tengo personas que van al culto de los tzadikim y que viajan por todo el mundo y simplemente otra vez para tratar de arrancarles una sonrisa. Una vez le pregunté a ese buen hombre que yo quiero muchísimo, le dije, ¿y qué te parece Tel Aviv? Él no reside habitualmente en Tel Aviv. Me dice, Tel Aviv, Busis Dus, ¿quién está enterrado? Digo, ¿por qué? Dice, yo no tengo lo que buscar. Él conoce todo el mapa de todas las tumbas en Europa, en África me refiero a Marruecos, y todos los años, en la época en la cual se podía viajar, viajaba a cada una de ellas y obviamente en Israel de norte a sur y de este a oeste, pero Tel Aviv no, porque no le dijeron. Digo, mira, yo te voy a buscar a un tzadik para que puedas conocer la ciudad del pecado. Es verdad, es verdad.
Es historia real. Soy testigo. Sí. Javerim, ¿hay alguna otra pregunta antes de que cerremos? Bueno. Ok. Entonces, Raf, ¿cierras tú? Sí, cerramos. Dos cosas. Una, va a haber una actividad que Éter organiza y que yo le voy a pedir que la diga para todos. Eso me parece importante. Dila, por favor. Ok, no, es una jornada de estudio especial que estamos haciendo el día 21, domingo 21, dedicado al tema de las agunot y el divorcio, que es un tema bastante complejo. El día de Tanit Esther es el día que se dedica a la lucha a favor de este tema y creemos que es importante que todos estemos presentes. La idea es aprender, estudiar, esclarecernos. Es una jornada de 2 horas y media en la que va a haber 6 ponencias. Les vamos a mandar también la programación, pero para que ya se lo guarden en el calendario, el 21 de febrero a las 6 de la tarde, horario de Israel. Para que nadie diga que no puede entrar, cae de día en Latinoamérica, de tarde en Europa, y la idea es que podamos estudiar juntos este tema. Vamos a contar también con la presencia de algunos testimonios personales y creemos que va a ser un momento importante porque en español sobre este día y sobre este tema lamentablemente se habla bastante poco. Así que estáis todos invitados. ¿Y lo segundo, Raf? Lo segundo es que los quiero mucho. Les agradezco que hayan ingresado 2 veces en la misma semana, algunos una sola vez, pero yo pensaba que no iba a venir nadie. Aquí estoy leyendo que José Manuel plantea que merece la pena una segunda parte. Y yo a todos les he pedido que me envíen temas porque el tema del conflicto entre hermanos se está acercando irremediablemente a su fin. Podríamos seguir porque siempre hay apéndices, ¿verdad? Y yo les sigo la corriente en el sentido de no apartarme tanto del tema porque si no estaríamos en los apéndices y nunca llegaríamos al final. Nos queda muy poquito. Así que por favor propongan lo que deseen y bueno, y vamos a ver si hacemos una segunda clase o no, a ver qué sucede. Pues Javerim, a todos otra vez, muchísimas gracias. Que tengamos un mes maravilloso. Y sobre el mes de Adar, ya Amán había descubierto que Adar era un muy mal mes, contrariamente a lo que los judíos de nuestra época piensan, porque cantan Mishenichnas Adar Marbim Besimcha y no lo leen bien, porque la orden es, cuando entra Adar, pese a que es un mes aciago, debemos luchar muchísimo para darle alegría. Y cuando este Shabbat, Shekalim, hablemos otra vez de que para salvar la vida tenemos que ayudar al otro, pues ojalá y que podamos ayudar a muchos que están en peligro de vida, tanto por contagio, tanto por falta de trabajo, porque esa es una manera de dar vida. Que tengamos todos un mes maravilloso y que tengamos un mes de mucha salud. Y muchas gracias, Javerín, por haber ingresado para tratar estos temas que son temas fundamentales en nuestro pensamiento contemporáneo. Toda la balaje.